Bienvenidos de vuelta. Estamos en esta sesión de pregunta, respuesta, comentario. No sé si tenéis preguntas acerca de las filminas en particular o generales, ¿no? ¿Cómo llegó a la conclusión de que se puede representar a los individuos o las familias como fractales de la cultura? ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues, en realidad, conscientemente, llegué, inconscientemente ya me había dado cuenta, al vivir en diferentes países, ir al colegio, integrarme en diferentes sociedades, me había dado cuenta. Pero no lo había formalizado. A lo largo de mi vida, por ejemplo, para mis 12 años ya había vivido, he ido al colegio, he vivido en Puerto Rico, Estados Unidos, España, Inglaterra, vuelto a España, y había ido al colegio en Estados Unidos, España, Inglaterra y otra vez en España. Entonces, y viajado por Francia y Alemania. Entonces, me di cuenta de que, por ejemplo, en las instituciones educacionales, los colegios, los niños en los colegios mismos, las clases, el tipo de educación, el currículo, era un reflejo de la sociedad en general. No era de sorprender. Claro, si sabes algo de historia y en mi casa, sobre todo gracias a mi padre, la historia era un tema común y corriente, frecuente, pues se sabía, por ejemplo, que España perdió el imperio a Gran Bretaña. Pues vivo en España, voy al colegio en España, me voy a Inglaterra, vivo en Inglaterra, voy al colegio en Inglaterra con los ingleses, que vuelvo a España, y ahí me doy cuenta de la tremenda diferencia entre los ingleses y los españoles. Conclusión, así, no formal, no que iba a escribir un ensayo necesariamente acerca de ello, ni estudio, pero la conclusión, pues no me extraña que Inglaterra arrebatar al imperio a España, no es de extrañar, dando la falta de disciplina a los españoles comparado con la disciplina relativa de los ingleses, o la forma de estudiar, la manera de estudiar, proyectos en Inglaterra comparado a puro examen, memorización en España. Mi abuela que decía que la memoria de la inteligencia de los tontos. Bueno, si la memoria de la inteligencia de los tontos, aquí son todos subnormales, porque llegando a España lo primero era aprenderse lecciones de memoria, punto y coma, todo. La técnica era, tenías que aprenderte la lección. Aprenderte la lección era aprendértela de memoria. Y te llamaban al frente de la clase y tenías que recitar la lección. Desde el principio hasta el final, o el maestro te daba unas cuantas palabras para empezarte, y de ahí ya tenías que seguir hablando, recitando la lección, ¿sí? Como un papagayo, hasta que dijera ya, y te puntuaba. Si era perfecta tu memoria, tenías un 10, y ibas perdiendo puntos de acuerdo. Comparado a Inglaterra, que teníamos proyectos de investigación de historia, por ejemplo. No había comparación. Y claro, tenías que hacer presentaciones en la clase, pero ya no era de memoria, sino pues tenías tus tarjetas o tenías que hablar acerca de lo que habías escrito o lo leías. Ni comparación. ¿Ok? Actitudes españolas con las que vives. La actitud española de la fiesta, la juerga, divertirse, comparado a la inglesa, pues de esfuerzo, ¿sí? Los ingleses también muy orgullosos de su imperio, muy orgullosos de sus inventos, ¿sí? Muy orgullosos de ser el país que inició la revolución industrial. Y estoy hablando de que era un niño,
10, 11 años. Y su dominio en el mundo en cuanto a inventos, etcétera, 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 y sus eruditos y España. O sea, ahí empecé a darme cuenta, o sea, desde pequeño, pero formalmente en Estados Unidos, relativamente recientemente, y las cortes americanas, y la corrupción, la impunidad, la discriminación racial en las cortes americanas que yo experimenté, me di cuenta que era sí, una réplica en miniatura de toda la historia americana con respecto a las minorías y el dinero, etc. Ahí es cuando ya me cayó esa ficha de una forma formal y empecé a investigar con esa teoría en mente, con esa perspectiva en mente. Bueno, Shodai, me llama mucho la atención el título de América Culpable, sobre todo conociendo que usted nos ha compartido las vivencias o todas sus experiencias que ha vivido de vivir en diferentes culturas. Primero, América, ¿por qué América? De las culturas en las que usted ha tenido la oportunidad de vivir directamente. Y culpable, o sea, ¿culpable de qué? ¿A qué se refiere con culpable? Bueno, este proyecto América Culpable nació de otro proyecto, un libro que escribí, que está pendiente de la segunda edición, se llamaba en inglés Mandated Report, reporte obligatorio, está en inglés, Mandated Report. Y Mandated Report era una obra en la cual relato mis experiencias en las cortes de familia americanas y la corte de apelaciones, etc. Y la relación de todos esos patrones y la relación de esos patrones en las cortes, en mi caso, con la historia de Estados Unidos y con la actualidad americana. Ahí es donde establezco o demuestro, primero presento esta teoría de que una institución de una cultura tiene una relación fractal con la cultura misma, y ahí es donde de hecho diagnostico la cultura americana como una cultura sociopática. Entonces quise escribir la versión, quise primero traducirlo al castellano. Y luego me di cuenta de que en realidad no tenía sentido una traducción, porque Mandated Report es una obra inglesa, el lector implícito es americano, y al ser americano el lector implícito, pues muchos de los detalles de la historia americana ya los conoce. Entonces no podría simplemente traducirlo al castellano, tendría que adaptarlo al castellano. Y en adaptarlo al castellano, pues ya el lector implícito, ¿quién es? Pues más que nada el latinoamericano o el español, y ya pues tendría que meter mucha más información, cambiar de perspectiva, y el enfoque ya es muy diferente. Mandated Report es una obra en inglés para americanos. Traducirlo al castellano, o incluso adaptarlo al castellano, pues ya el lector implícito, pues el latinoamericano no le va a importar los problemas socioeconómicos de Estados Unidos, le va a querer saber cómo le impacta a él los problemas socioeconómicos de Estados Unidos. Entonces ya el proyecto amplifica y cambia. ¿Por qué América Culpable? Pues en Mandated Report estaba hablando fundamentalmente de la manera en la cual la cultura angloamericana ha explotado culturas de color, razas, individuos,
culturas, sí, de color, indígenas, mexicanos, afroamericanos, japoneses, chinos. El racismo es endémico a esa cultura. Y hasta el punto en que el racismo es una institución cultural. La explotación racial y elaboré cómo las leyes americanas, pues, brevemente, y adelantando un poquito la cuestión de América culpable. Todas las culturas, todas las naciones europeas hicieron lo mismo en términos de explotación colonial. Todas cometieron barbaridades. Ninguna se salva, o quizá los suecos, simplemente porque no llegaron a tiempo y no tuvieron oportunidad, no por otra cosa. Pero incluso los belgas, el rey Leopoldo en el Congo belga, barbaridades, atrocidades cometió en su imperio del caucho, y torturas, amputaciones a niños, niñas, bebés, para intimidar a la población, etc. Entonces todos lo hicieron. La diferencia de Estados Unidos como cultura europea es que mientras que las naciones europeas tenían sus colonias fuera del país, alejadas de lo que es la metrópoli, entonces de esas barbaridades no afectaban la sociedad en sí. El francés típico no tenía ni más remota idea de las barbaridades que hacía el imperio francés para la prosperidad de Francia. El inglés, pues con las guerras del opio o la explotación de los chinos, pues sí había algo, pero no lo mismo que verlo. Ojos que no ven, pues sí. Pero Estados Unidos es la excepción. Estados Unidos con el sistema de las plantaciones, o la explotación del indio, o el exterminio del indio, lo hizo dentro de su territorio nacional. ¿Sí? Entonces, el genocidio, esta explotación que otras culturas europeas hacían fuera de su territorio, y entonces no afectaban la nación misma, la gente ni se daba cuenta. En Estados Unidos se convirtieron en instituciones. El racismo institucional, por ejemplo, las leyes que en Estados Unidos que se establecieron para distinguir las razas, negro de blanco, hasta el punto en que si tienes un ancestro trazable, lo que se llama la ley de una gota, si tienes una sola gota de sangre negra, eres negro. No importa que seas rubio y de ojos azules, eres negro. Y hasta relativamente reciente en la historia, estamos hablando de mediados de los 60, eso te privaba de todo tipo de oportunidades y derechos cívicos. ¿Pero qué no se supone que todos tienen al menos una gota de sangre negra? ¿Por qué? ¿Por dices por evolución? No, pero eso no cuenta. No, estamos hablando de estamos hablando de la cultura angloamericana distinguiéndose, queriendo mantenerse distinta y separada de razas de color, indios, negros, mexicanos sobre todo, y entonces eso entró en las leyes, o sea, forma el tema político y legal más trascendente en la historia de los Estados Unidos ha sido la raza, ha sido el racismo, a todos los niveles. Entonces, eso corrompió la cultura, o sea, convirtió en una cultura, como yo diagnostiqué, sociopática. ¿Por qué? Porque se están acostumbrando para parte de la razón o parte del éxito americano, que tienen cosas positivas, pero una parte del éxito americano fue la explotación del negro y la desapropiación del indígena y del mexicano. O sea, el invadir otro país y simplemente nos quedamos con esto. Y no siguieron invadiendo México. ¿Por qué? Porque estaba lleno de mexicanos y no querían contaminarse. Literalmente, el diálogo en el Congreso, en el Senado político, es que no queremos más el territorio mexicano porque está lleno de mexicanos y no queremos contaminar el acervo social
no queremos contaminarnos socialmente de esta gente. ¿Okay? Pero se calcula, por ejemplo, que la mano de obra esclava está algunos en los se llaman en trillones, centenares de miles de millones de dólares, ¿okay? de mano de obra gratis. ¿Okay? Y después de que termina la guerra civil y se proclama la abolición de la esclavitud, entra en otro tipo de esclavitud que mucha gente no conoce, ¿okay? Donde ahora tienen colonias penales, donde inventaron leyes para poder arrestar a negros indiscriminadamente, leyes, pum, una vez, y les vendían a diferentes, literalmente les vendían a diferentes empresas para que trabajaban en las minas, etcétera, hasta morir. ¿Okay? Y eso continuó hasta casi la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, una buena parte de la prosperidad americana está a costas de ese tipo de institución en la cultura. Entonces, mientras que otros países, España, por ejemplo, y Portugal, en su explotación de Latinoamérica, por decir, o Inglaterra, hacían lo mismo, pero estaba lejos. No contaminaba la mentalidad, la psicología del pueblo mismo. Pero Estados Unidos se convirtió en el eje central de la explotación del pueblo mismo. Por eso mismo Estados Unidos no tiene ningún problema con invadir países como Afganistán, o destrozar países como Vietnam, o como Irak. Psicológicamente lo aceptan hasta cierto punto, pero no tienen problema con ello. Ha sido parte de su forma de pensar. Sí. Sí, y es interesante que realmente nunca ha desaparecido nada de eso, o sea, simplemente cómo se ha modernizado, ¿no? La esclavitud o el racismo, ahora con el Jim Crow, Sí. está increíble cómo... Y ahora pues con la guerra contra el narcotráfico, ese tipo de racismo se ha transformado para encajar de acuerdo a las leyes y para que fuera más políticamente aceptable, sobre todo en el ámbito internacional, y hacerse invisible, pero está presente, sigue siendo el eje dominante en torno al cual circula la economía americana. Pero como el mago eso es invisible en las narices. Es que vamos a estudiar muchas obras, y hay obras de tremenda calidad. Francamente, hay obras que son brillantes, de individuos brillantes en su análisis, su perspectiva histórica, económica, social. No se los puede quitar nadie, pero lo que no hace ningún intelectual americano es decir, nosotros somos el problema es la cultura, nosotros somos así. Nadie lo ha dicho. Hablan de problemas y su análisis del problema es acertado, es muy analítico, brillante en muchos casos, pero de juntar todas las facetas del problema en un patrón coherente y discernible, el cual simplemente revela que la cultura es el problema, el americano es así. Hay críticas, por ejemplo, de la guerra contra el narco, tanto en Estados Unidos como fuera, y eso lo que eso hace socialmente, lo que afecta socialmente a los negros y a los latinos, lo que les afecta en cuanto a índices de encarcelamientos, etc. Bien, pero no hablan de que la misma criminalidad, el mismo racismo en el cual se fundó el país, se hizo rico el país, sigue presente. No hablan de que la cultura angloamericana es inherentemente racista. Hablan quizá de racismo en el sistema, pero no dicen la cultura angloamericana es racista. Nadie le quiere poner, en términos coloquiales, el cascabel al gato. Por eso permanece invisible. O hablan, por ejemplo, de la guerra contra el terrorismo global
y critican al gobierno o a las administraciones gubernamentales, pero no hablan de lo que deberían saber, que todo gobierno, en un lema, hoy me estoy hablando de él. Uno de los estudios, y veremos aquí, primeros estudios más comprensivos de la cultura y sociedad americana, se llama Democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Es un clásico, ¿okay? Escrito 2 volúmenes, 1850 más o menos. Y un burócrata francés, descendiente de la aristocracia, cruza Estados Unidos, va a diferentes lugares y lo analiza de una forma brillante. Se le estudia en ciencias políticas hasta la actualidad, como clásico. Y él dijo, su frase, tiene muchas, pero su frase más célebre es que un país democrático tiene el gobierno que se merece. Y es cierto. Entonces, si las administraciones americanas, y eso se toma como un lema, como un axioma, si las administraciones, la institución política americana está haciendo lo que está haciendo con la guerra contra el terrorismo global, si está cometiendo crímenes contra la humanidad, etc., si está violando derechos humanos, cometiendo atrocidades, pues es simplemente un reflejo de lo que la cultura americana, angloamericana, permite. Pero lo que yo, Mandy Report, saqué, pues no es un elemento, no es un incidente aislado, sino es simplemente un patrón conductual, mental, patológico de la cultura angloamericana que se ha manifestado desde el principio, desde los primeros colonos americanos en el primero del siglo XVII. Han sido así. Entonces, por eso permanece invisible, porque nadie le pone el cascabel al gato, nadie quiere decir, no, la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo global, o el alto índice de encarcelamiento, o las guerras secretas y en Latinoamérica y las actividades paramilitares, esas cosas, no son incidentes aislados, no son independientes, están totalmente conectados como, pues, por la cultura misma, es la mentalidad del americano, del angloamericano. De eso es culpable América. Claro, la otra cara de esa moneda es, pues, nadie te puede someter al menos que sea más fuerte. ¿Cómo llegaron a ser más fuertes? Para que ellos sean más fuertes, pues uno relativamente hablando tiene que ser más débil. ¿Cómo llegaron ellos a ser más fuertes? Y para completar ese estudio, ese análisis, tenemos que entender por qué nosotros somos más débiles. Porque poco antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando Estados Unidos invade México, los americanos al principio pues, temían a los mexicanos. Los americanos temían a los mexicanos, temían al ejército mexicano. Luego vemos ahí la tremenda ineptitud mexicana, militar. ¿Por qué fueron tan inútiles? Vemos esa ineptitud por una parte, y por otra parte la indiferencia mexicana. Porque, por ejemplo, en España hay regiones que todavía están fastidiando, pidiendo, exigiendo su autonomía, cuando han sido parte del todo, fueron conquistados en 1492 o antes. Y más de 500 años después todavía están fastidiando, queriendo su autonomía. Y sin embargo, México aceptó como si nada que perder más de la mitad de su territorio nacional, y nadie se preocupa. ¿Por qué? O sea, hay que entender eso también. ¿Por qué, por ejemplo, cuando los colonos angloamericanos están entrando
en Texas, que era territorio mexicano, entran, y al principio los mexicanos les dejan entrar, y declaran, pues queremos ser independientes. Y tienen la famosa batalla del Álamo, ¿okay? En la cual pues México, el ejército mexicano vence a este grupo de americanos, entre ellos pues leyendas populares como Daniel Boone y Davy Crockett. Y recuerda el Álamo, Remember the Alamo, se convierte en un grito de guerra para esencialmente provocar una cruzada americana. Remember the Alamo, ese grito se esparce por todo el territorio angloamericano y vienen ahora ya con intención de tomar a Texas. Porque esa reacción, muy diferente a la reacción mexicana de simplemente aceptar que pierden California, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, sí, los americanos tienen sus patrones patológicas, psicopatológicas, pero tienen sus puntos fuertes. Pero para que uno sea fuerte y se imponga, el otro tiene que ser débil y dejarse imponer. ¿Por qué? Eso es muy importante entenderlo. Por ahí había una mano, no me acuerdo, ¿no? Bueno, como comentario, primeramente se me hace bastante interesante y la verdad admirable. Yo no había escuchado, ni siquiera me había imaginado la perspectiva que comentaba al inicio de su presentación respecto a cómo no puede ser una simple traducción de un texto, sino que tiene que hacer un ajuste considerando que si va a ser en español, considerando las características de la cultura latinoamericana. O sea, tiene que reajustar, no es una simple traducción. No me había pasado por la cabeza, o sea, esa... A mí al principio tampoco, pero conforme lo escribía me di cuenta de que, pues, esto tengo que explicarlo también porque no lo van a entender. Luego, lo demás ni les va a importar. ¿Por qué les va a importar esto? O sea, no lo mismo lo que le va a importar a un americano viviendo en América, porque Mandy Report, al final, pues, critica a los Estados Unidos, pero de forma que cualquier americano debería importarle por las consecuencias. Las consecuencias, yo hablo del futuro, las consecuencias de estos patrones y estos índices estadísticos en cuanto a número de encarcelamientos de negros y de latinos y alza en criminalidad, pandillas, etcétera, etcétera, lo que esto inevitablemente va a ocasionar. Estamos hablando de, si no una revolución, desde luego una descomposición de la estabilidad sociopolítica americana. Pero eso no le interesa a un latino. Lo que le va a interesar es cómo me afecta a mí. Y entonces, conforme lo iba me di cuenta, a los pocos días me di cuenta, pues esto tiene que ser otro libro. Pero se continúe luego. No, es que se me hizo bastante, pues la verdad, admirable. Yo he estado apenas repasando, pues ahora sí que lo que dice la reforma educativa sobre lo que debería ser la educación, principios pedagógicos que nos hablan de que la educación debe de ser pertinente, inclusiva y wow, o sea, de estarlo escuchando, dije, yo estaba fascinada de que si eso se hiciera al 10% lo que supuestamente tenemos que hacer, pues no, esto que hacemos aquí con usted, pues sería el común denominador de todos. Eso es lo que plantea teóricamente la reforma educativa. Eso es lo que está diciendo con principios pedagógicos, estándares curriculares, el perfil de egreso del alumno. Y se me hizo pues bastante pues interesante de que hubiera, pero pues totalmente falso, porque es una mentira, es una falacia todo lo que se está diciendo, es puro requisito de papel, ¿no? México, igual que me di cuenta en Brasil, el tiempo que estuve ahí, ha heredado
la misma pomposidad de los españoles y portugueses de decir muchas palabras altisonantes o pronunciar muchas palabras altisonantes que luego no comunican nada. Pero vaya que suena bien. Son expertos. El político español, portugués, latinoamericano, no importa dónde, son expertos en dar discursos que te alucinan. El vocabulario, el léxico, no entiendes nada, pero suena tan bonito que dices, bueno, ¿y dónde firmo? ¿Dónde? A él le tengo que seguir. Pero al final no dicen nada. Cuando lo ves, lo lees y dices, bueno, este señor ha pasado 20 minutos y no me ha dicho nada. O me ha dicho lo mismo 30 veces. Y en ese mismo, en realidad, pues se lo podía haber ahorrado, porque ni sentido tiene. O sea, pero suena bien. Son expertos en ello. Pero volveré a ese punto ahora después. En cuestión de la traducción, o sea, sí se puede traducir, pero no llegaría a nada, o sea, no llegaría en nada. No, mira, el título mismo, Mandated Report. El Mandated Report en Estados Unidos, La palabra mandated. el término Mandated Report es un requisito que un psicólogo, un maestro, un policía tiene de reportar un abuso físico, sexual, algo de un niño o de un anciano. Son reportes, estamos legalmente obligados a hacer ese. Entonces, al decir Mandated Report, esa frase ya lleva una carga cultural. Entonces, así es como lo escribí. De hecho, el origen era de un reporte que yo escribí cuando recibí notificación, información acerca de la violación de mi hijo. Pues yo estaba trabajando como psicólogo, entonces tenía la obligación legal de reportarlo debido a lo que él me estaba comunicando. No que les le importara a la corte, en absoluto. Pero, entonces, esto es ya que estamos hablando del abuso psicológico, físico, de pueblos, ¿sí?, que no pueden defenderse, ¿sí? Entonces es una metáfora de esa responsabilidad que alguien tiene. La idea de un mandate report, un reporte obligado, mandado, es que el psicólogo, el policía, etcétera, tiene un cierto conocimiento y una responsabilidad social de reportar abusos a individuos que no tienen el poder propio de reportar esos abusos. Entonces, extendiendo ese mismo concepto, ¿sí?, a alguien que puede ver el panorama y se da cuenta de los abusos que pueblos negros, latinos, indígenas, etcétera, sufren bajo el dominio angloamericano, pues así lo escribo. Pero, o sea, entonces Mandated Report ya de por sí es un concepto, es un término que no tiene traducción, entonces se perdía. Entonces tuve que adaptar y extender el proyecto. Al extender el proyecto, pues, o adaptarlo al nuevo lector implícito, se extiende en cuanto a la educación. Parte del por qué América puede ser culpable, ¿okay?, y hay un juego de palabras, América como Estados Unidos o América como todas las Américas. América como Estados Unidos es culpable porque es más fuerte. El resto de las Américas es culpable porque es más débil. ¿Por qué esa debilidad? Hablando de reforma educativa, una buena parte de esa debilidad tiene que ver con educación, tiene que ver con formación. De hecho, un libro que la portada la publiqué en mi Face, Lo que tengo que decir, que usted conoce, va a salir la semana que viene, estará en Amazon. Hablaremos de ello en próximas sesiones. Estoy escribiendo una secuela, lo que tengo que decir. 2, ¿por qué somos tan pobres y los americanos tan ricos? Se titula el estudio. Pues
y esto encaja en este proyecto mayor que América Culpable, ¿por qué somos tan pobres? Pues hay que ir atrás en la historia. Si vamos muy atrás, como 1000 años atrás, cuando España era la joya del imperio musulmán y Córdoba era la ciudad más adelantada del mundo, ¿ok? Y los musulmanes fueron los que rescataron los textos de la antigua Grecia, de Aristóteles y Platón y otros, porque como tenían dominio de esa área, ellos los rescataron, los tradujeron, y buena parte de su prosperidad tuvo que ver con el auge intelectual, trajeron los números arábigos de la India, el álgebra, desarrollaron, etcétera, tienen todos esta prosperidad. Bien, pues ellos tradujeron libros de la antigua Grecia que luego van a formar, pues primero se traducen en árabe y luego se traducen en español, y esos libros pues van a formar la base del Renacimiento. ¿Okay? Poco a poco ellos, por sus propias características culturales, se desintegran, pierden su dominio en la península. En 1492 desaparece el último reino Granada, queda invadido y se fuera. Bien. Pues países, todavía no eran países, pero Italia sobre todo, viene a ser donde el Renacimiento tiene mayor auge. Inicia ahí, tenemos figuras tan destacables como pues todo el mundo conoce, Leonardo da Vinci, o Rafael, o Miguel Ángel, o Machiavelli, bien. El Renacimiento, por una parte, la revolución científica, ¿sí? Con individuos que van aportando y van retando, descubriendo y retando la autoridad de la Iglesia. La palabra autoridad en realidad no se refería a autoridad política o social, se refería a autoridad de conocimiento. ¿Okay? Antiguamente, en la Edad Media, ¿quién tenía la autoridad? O sea, ¿quién tiene la última palabra en lo que debo pensar y creer? La Iglesia. La verdad última residía en la palabra escrita de la Biblia o de algunos textos aceptados, textos antiguos griegos que la Iglesia había apoderado, sobre todo de Aristóteles, y han dicho, no, estos están de acuerdo, y si no estaba en la Biblia, por extensión los eclesiásticos. O sea, si la respuesta no estaba en la Biblia, entonces había que, si el sacerdote no sabía, pues el obispo, si el obispo no, el cardenal, si el cardenal no sabía, el papa, y si el papa no lo sabía, no, es que no era importante, no te preocupes por ello. La revolución científica va arrancando y va formando una subversión, es un movimiento subversivo, porque ahora lo que cuenta, y Galileo es el que más que nada establece el método científico de observación, análisis, reproducción, etc., donde la verdad, pero ya no con V mayúscula, sino pequeña, la verdad, ¿okay? Es lo que puedes observar y demostrar. Nadie tiene por autoridad, simplemente por ser uno, dices que esto es rojo y no importa que todo el mundo lo vea negro, no, es rojo, no. ¿Cómo hay que demostrarlo? ¿Okay? Y a pesar de que los grandes científicos de la era, todos eran religiosos, como Newton, inevitablemente esta tradición científica va creando toda una atmósfera cultural, porque se va esparciendo los descubrimientos
ya el ámbito de cuestionamiento se va esparciendo por Europa, pues el Renacimiento no... Si el Renacimiento es una pulmonía, en España fue un estornudo. ¿Okay? La revolución científica brilló por su ausencia en España. Renacimiento, revolución científica, la reforma protestante, porque este ambiente de cuestionamiento no es aislado. Cuando tienes en la población, y son países pequeños, cuando tienes a gente de la talla de Leonardo da Vinci que está inventando y eso, la gente se entera, sabe quién es, ¿okay? Se interesa por lo que hace, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Eso cambia la cultura. Entonces, ese aire de ámbito, esa atmósfera de cuestionamiento, de razonamiento, ahora ya no es simplemente la fe, aunque los individuos, los grandes científicos eran hombres de fe, pero su método de cuestionamiento y de no simplemente aceptar que las cosas suceden porque Dios las dispone de ellas, no, hay una razón, que pues esa atmósfera, ese patrón entra en la cultura y tenemos a Lutero, Martín Lutero, que cuestiona las indulgencias. Él no fue algo que sucedió independiente al Renacimiento, independiente a la revolución científica, no, sino que es una extensión de toda esta atmósfera de cuestionamiento que surge, esta rebelión contra la autoridad. Autoridad, de nuevo, no en cuanto a quién manda, sino en cuanto a quién tiene la última palabra en decirme lo que debo pensar y lo que debo creer. Pues ya están individuos como Galileo, Copérnico, etcétera, etcétera, Kepler, pues demostrando que hay un raciocinio detrás de las cosas, hay una razón, hay un patrón y se puede, y está a manos de cualquiera puede analizarlo, cualquiera puede, y cómo se logra llegar a descubrir esos patrones, cuestionando, no simplemente con la fe ciega. Entonces llega Martín Lutero, un hombre muy trastornado psicológicamente, pero bueno, ya entraré en detalle acerca de él, y la iglesia está vendiendo indulgencias, o sea que puedas comprar, si tú tienes familiares en purgatorio, pues simplemente pues compras, donas a la iglesia y te reducen el tiempo, ¿okay? Y van al cielo antes, o sea, ¿okay? Y le dice, bueno, un poco más elaborado, pero esencialmente él pues tuvo un problema con esto, que esto no tiene sentido, entonces hay un conflicto entre él y el Papa, y el papado. Él presenta sus 95 tesis en la universidad, no para que todo el mundo lo discuta, era más que nada porque él era profesor de teología y más que nada para que sus colegas y sus alumnos lo discutieran, estas 95 tesis, lo sacó el día de Halloween, de las ánimas, y entonces alguien lo traduce, los agarran y los traducen al alemán, de forma que ahora el pueblo está al tanto de su protesta, de sus cuestionamientos. Eventualmente, ¿qué pasa? Pues ese mismo ambiente, ¿sí?, de cuestionamiento contra la autoridad se vuelve un movimiento ahora religioso. ¿Cómo van a poder vender indulgencias? No, pues él eventualmente le dice, bueno, mostrame en la Biblia dónde existe sacerdotes, dónde están monasterios, dónde está el Papa, dónde están, etcétera, etcétera. No existen. Entonces no tienen fundamento. Políticamente, los príncipes del norte de Europa, de diferentes regiones de Alemania, sobre todo le apoyan, porque su oportunidad de romper con la influencia política del papado en sus asuntos, ya están hartos, y pues ya, ¡pum! ¿Okay? Pues una cosa lleva a la otra.
¿Okay? Una cosa lleva a la otra. Pero entre otras cosas, ¿qué sucede? La Biblia se traduce a las lenguas vernáculas. Mientras que en el mundo católico todavía las misas todavía están en latín, que nadie conoce hasta los 60 y algo, no me acuerdo, 60 y algo, las misas estaban en latín. Nadie tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Y no se fomenta el análisis crítico. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Parte de la revolución científica y el renacimiento lleva a la reforma. La reforma lleva a la ruptura con la iglesia, con esta institución tradicional que dice que yo tengo la autoridad sobre lo que tú piensas, lo que tú crees. Y si yo no tengo la respuesta, la pregunta era tonta, nada la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa lleva a la otra. Se traduce en la Biblia, la gente lee. La gente lee pero está este movimiento, este patrón de análisis, de cuestionamiento. Personas ahora quieren aprender las lenguas, no están contentas con las traducciones, quieren aprender los idiomas originales y volver a los textos originales a ver lo que dicen. Se dan cuenta de que, vaya, ahí en la Biblia hay contradicciones. Se cuestiona el texto. Una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Una cosa lleva a la otra. ¿Eso lleva a qué? La revolución industrial. 1750, Gran Bretaña, se inventa el motor a vapor, ¿sí? ¡Pum! Explota. Porque hasta esa época, mediados del siglo XVIII, no hay tanta diferencia socioeconómica entre Europa y Latinoamérica. No hay tanta diferencia. Socioeconómica, pero culturalmente hay una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque toda esta actividad mental, intelectual, científica, filosófica, no es de extrañar que los autores del movimiento independentista del Estado de las 13 colonias se formaron en Europa, en Gran Bretaña y en Francia. Thomas Jefferson, por ejemplo, leía francés y leía las obras de Platón, etc. Él era un hombre tan culto como uno pudiera encontrar. Que Benjamin Franklin era un científico de renombre mundial, descubre que el relámpago no es obra de Dios, sino que tiene que ver con la electricidad, en su famoso experimento con el cometa. No sé si lo reproduciremos, será interesante, pero lo haremos un poco diferente. Ok, pero entonces, otra vez, esta mentalidad de cuestionamiento, no voy a aceptar que esto es una obra, no, esto es un fenómeno natural, etcétera, etcétera. Con el motor a vapor, pues ya arranca la tecnología, la revolución tecnológica, pero las bases ya estaban anteriormente en el Renacimiento, ya estaban en la revolución científica, etcétera, etcétera, y ahí está la gran diferencia. Por eso España está como está, mientras que Alemania, Inglaterra y Francia, por eso España perdió el imperio a los ingleses. ¿Okay? Simplemente no tenía la inteligencia, la capacidad de analizar, discernir, planificar, no la tiene. Pero se quebró estúpidamente en una guerra religiosa con los Países Bajos. Por cierto, España juega contra los Países Bajos mañana, creo. Hay una rivalidad histórica entre España y los Países Bajos a esa época. Cometieron una atrocidad de los españoles allá en nombre de la cruz. Se quebró ahí. Mientras que entonces España se queda más o menos en el siglo XVI, XVII. ¿Qué hereda Latinoamérica? Si vemos, y esto es una cosa que voy a hacer, esto es la teoría, a ver cómo puedo demostrar esta teoría. Por ejemplo, vamos al Renacimiento y voy a mostrar cuáles son las figuras más destacadas del Renacimiento. ¿Cuántas son españolas o portuguesas? Los españoles están aquí, los portugueses están más abajo todavía. ¿Cuáles son? Revolución científica, los españoles brillan por su ausencia. ¿Sí? Revolución industrial, creo que España tiene dos. Cuando yo era chaval en España hablaban de dos inventos españoles, el helicóptero y el submarino. Tendré que
confirmar si el submarino sí o no. Pero bueno, eso lo dicen, ¿ok? Comparado a todos los demás inventos de los ingleses. ¿Okay? Entonces, no es de extrañar que los americanos, hijos de los ingleses, nos sorprendemos de que la astilla se asemeja al palo. No nos sorprendemos, ¿verdad? O sea, todo el mundo, llevamos milenios quizás observando que, pues mira, ese cachorro se parece al papá. No es sorpresa, ¿ok? Entonces, no nos sorprende cuando analizamos históricamente, ¿sí? No es sorprendernos que Estados Unidos, los hijos de los ingleses, hayan continuado la misma tradición, el impulso dominante de los ingleses, y los latinoamericanos, hijos de los españoles, hayan continuado la misma tradición ignorante y estúpida y apática de los españoles. No es de sorprender, no hay sorpresas. ¿Okay? No hay sorpresas. Ahí está, cuando lo analizas, cuando te vuelves a la historia y lo analizas. ¿Y cómo se asemeja eso ahora? ¿Cómo analizamos? Pues si vamos a ver, por ejemplo, premios Nobel por país, países de Europa y Estados Unidos comparado a países latinoamericanos, es vergonzoso. No digamos patentes. No digamos patentes. ¿Qué inventamos? Comparativamente hablando. O sea, hay una tremenda diferencia entre España y Francia, por ejemplo. De nuevo, separados por una frontera. Claro, ahora esta frontera es cordillera, los Pirineos. Pero tenemos una situación que en 1810 invade Napoleón y queda asqueado por lo que encuentra en España. Y dice, España, África, empiezan los Pirineos, su frase famosa, del retroceso, cruzando los Pirineos. ¿Por qué? Pues claro, no, ni Renacimiento, ni Revolución Científica, etc. Nada de eso había acontecido en realidad en España, comparado con Francia. ¿Okay? Las revoluciones, la era revolucionaria, empieza la primera revolución, pues 1776, Estados Unidos, Revolución Francesa en 1780, que marca el inicio oficial de la era moderna. Pues todos los genios, todas las mentes ahí están en Francia. Ahí están. ¿Pues es sorprender que Francia herede esa tradición? No. No solamente es una tradición política, es una tradición intelectual. No es de sorprender. Pero España, ¿dónde estaban comparativamente hablando los españoles? ¿Sí? No están. O sea, sí, buenos escritores, sí. Poetas, sí. Pintores, sí. Artistas, sí. Toreros también. Últimamente futbolistas, pero en cuanto a lo que de verdad lleva a la prosperidad socioeconómica de un país y a la estabilidad política, brillamos por nuestra ausencia. Pues nos pasamos demasiado tiempo en la iglesia y demasiado poco tiempo en el laboratorio. Demasiado tiempo orando y demasiado poco tiempo filosofando. ¿Okay? Nos gusta demasiado la fiesta y demasiado poco el trabajo. El trabajo es un castigo. ¿Okay? Hay que dar la vuelta. Mientras que el pueblo que fanatice por la diversión va a ser siempre esclavo del pueblo que obsesiona por la producción. Siempre. Y ya sé, o sea, ya conozco la mentalidad latina, la conozco, ¿okay? Porque, pues sí, ¿okay? Y parece como absurdo. ¿Qué está diciendo este hombre? Obsesionar por el trabajo, eso es enfermo, eso es enfermizo. ¿Cómo puede pensar así? Pues así es. Hay pueblos, hay culturas que elegirán antes trabajar, producir, crear, inventar, que salir de fiesta. Como Japón, pues como muchos los americanos, como muchos los ingleses, muchos los franceses, muchos los alemanes. De hecho, cuando estaba trabajando ahí en Cancún, en el hotel,
llegaban huéspedes de vacaciones, pero eran ya huéspedes repetitivos. Cada como 3, 4 meses llegaban y, el señor, X apellido, ¿no? Está de nuevo aquí en el hotel, sí, ¿por qué? ¿Cómo le hace para estar viajando constantemente aquí de vacaciones? Es porque tengo mi propio negocio y me dedico a trabajar 3 meses arduamente en mi negocio para luego darme este lujo de venir para acá a gastármelo. Es otra mentalidad, pero una buena parte de esa mentalidad surge de la Reforma Protestante. Y ahora sí, estamos hablando de lo sagrado y la relación con lo sagrado. La ética laboral protestante, que muchos prefieren llamar la ética laboral de la clase media, pero origina, no es exclusiva de los protestantes, los judíos ya lo tenían, pero se conoce como la ética laboral protestante, contrae la ética laboral católica, que no existe. La idea de que tu éxito socioeconómico es un reflejo de lo bien que estás con Dios. O sea, si estás prosperando socioeconómicamente, es que tienes la gracia de Dios. Pero claro, te lo tienes que ganar, tienes que trabajar por él. La parábola de los talentos, por ejemplo, la obligación de explotar al máximo tus capacidades, tus recursos, es fundamental en esta interpretación protestante de la palabra de Dios, pero pasa totalmente desapercibida en el mundo católico, o se interpreta de otra forma diferente, de que tu obligación a propagar la palabra de Dios. Entonces, mismo Dios, casi misma Biblia, pero la interpretación de lo sagrado y la relación con lo sagrado diferente. De ahí la religión diferente, la cultura diferente, la sociedad diferente y estatus socioeconómico diferente. ¿Cómo estamos de hora? 8:58. Ok, pues vamos a tomar unas cuantas preguntas más y cortamos. Pues nada más complementando lo que decía ahorita, ¿no? Si estás bien es porque tienes la gracia de Dios, pues igual, cuando estás mal, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica, también era un castigo divino, ¿no? Era tanto, los médicos no pudieron, con 75 millones de muertes aproximadamente por la peste negra, y se interpretó como un castigo divino. Entonces había que congraciarse con Dios. Sí, por supuesto. Entonces, con todo esto que nos ha explicado, de ahí surgieron las bases ideológicas, Shoaib, para que estas colonias británicas... Ahí está. Próceres de Estados Unidos, ¿sí? Benjamin Franklin, que hasta el rey de Francia le encomendó encabezar una comisión para investigar lo que es la hipnosis, lo que se me escapa el nombre de Mesmer, Anton Mesmer, estaba fascinando a mucha de la corte de París con sus tratamientos mesméricos, como se llaman, y entonces encomendaron a lo que se considera los científicos más destacados de la época, Benjamin Franklin. Y él lo investigó y dijo, eso simplemente es imaginación. Sí, funciona, pero ¿a través de qué? De la imaginación. Aquí no hay magnetismo. Mesmer hablaba del magnetismo, etc. Y no tiene nada que ver con el magnetismo. El hombre que descubrió la electricidad lo dijo, que esto tiene que ver con, es imaginación, pura y simple. Pero para que os hagáis una idea de la calidad de estos individuos, ¿okay? No tenemos representantes semejantes en ningún movimiento revolucionario, independentista latinoamericano. No existen hombres de la talla de los próceres americanos. No existen en Latinoamérica. ¿Okay? No digamos, ellos no eran, sí, eran la crema de la crema, pero
el alfabetismo como resultado de la Reforma Protestante, la gente lee, por lo menos está leyendo la Biblia y está discutiéndola y está cuestionándola. ¿Por qué? Porque gracias a la Reforma Protestante la responsabilidad de la relación de uno con Dios queda en uno, no a través de la institución eclesiástica. Entonces te incumbe a ti leerlo y discutirlo e interpretarlo. Entonces, ¿qué pasa? Fomenta no solamente un alfabetismo, sino un análisis, ¿sí? Una atmósfera de análisis. Y durante los años que preceden a 1776, a la Declaración de Independencia Americana, ¿qué encontramos? Encontramos todo un movimiento a través de las 13 colonias de publicaciones ideológicas, políticas, y por supuesto de lectura. Hay toda una literatura, todo un género de protesta y de pancartas pequeñas que escribían y se imprimían. Benjamin Franklin tenía su propia imprenta. Entonces, existe esa tradición de lectura y de escritura, de análisis, cuestionamiento, de diálogo, de debate, y eso es lo que, hablamos de por qué se unieron las 13, pues por eso. Sin embargo, no encontramos nada comparable en Latinoamérica. Simplemente no existe. Entonces, ahí en resumen, pues la discrepancia entre, ¿por qué somos tan pobres los americanos tan ricos? Porque ellos empezaron siendo ricos, ¿en qué? ¿Qué? Exactamente, su herencia intelectual es rica, la nuestra es pobre. Y si vamos a hacer una reforma educativa, tenemos 4 o 5 siglos que remendar. ¿Qué sucede? Pues no hay más remedio que hacer un ataque directo a la religiosidad, a la creencia. No hay más remedio. No es casualidad que fue un inglés, ¿sí?, que presenta la teoría de la evolución. No es de casualidad. ¿Okay? Entonces, pues sí, estos países tienen siglos para que estas ideas vayan estableciéndose en la cultura, y no fue algo así de la cosa de la noche a la mañana, pero nosotros no tenemos ese lujo, porque cada año que pasa nos vamos quedando 5, 6, 7, 10 años más atrasados con respecto a las potencias, lo que es el tren del primer mundismo arrancó. ¿Okay? Arrancó por ahí por 1750 y nosotros nos quedamos en el andén mirándolo con nuestras estupideces. Entonces no tenemos más remedio que atrevernos a encararnos directamente con estas creencias, con este obscurantismo, o simplemente lo que va a suceder, América se va a hacer más y más rica y nosotros vamos a ser más y más pobres. ¿Más preguntas? ¿Comentarios o hay finales o impresiones? Es de gran importancia este conocimiento, sobre todo conocer la historia que desconocemos como hispanos, en cuanto también cómo nos afecta nuestra apatía al desconocer esta historia también, y también al conocer por qué América se ha hecho de la potencia mundial. También conoceremos. Imaginarlo así, de esta forma. Imagina que no te queda más remedio que competir atléticamente para comer. O sea, imaginar que la competencia es el decatlón. Que es el decatlón. Y de acuerdo a cómo te posicionas con respecto a los demás países en el decatlón, te van a dar de comer. Entonces, o puedes enamorarte del entrenamiento atlético y hacerte un fanático del entrenamiento atlético y cambiar tu forma de pensar y prácticamente aborrecer pasteles y todo lo que sea ocioso en el mundo del atletismo. O cambias tu perspectiva, te adaptas y dices, pues esto es lo que hace falta para
no digamos sobre prevalecer, es pues todos vamos a, desde niños, vamos a practicar disco y lanza de jabalina y los 400 metros, todo, ¿okay? O simplemente muchos nos vamos a morir de hambre, ¿ok? Pues esa es la realidad. No hay opciones. O sea, anterior a 1492, en la que inicia la gran oficialmente para muchos historiadores, la gran era de exploración europea, anterior a eso, uno tenía opciones. O sea, si eres un Yanomamo y estás en medio del Amazonas, pues nadie llega ahí, nadie te molesta. Y además, si no son de tu cultura, además son los que ni siquiera saben cómo sobrevivir, se van a morir. No tienes que problemas, se van a comer los caimanes o anacondas, se van a ocupar de ellos, ¿ok? A menos que sea otra cultura indígena, pero estáis más o menos al mismo nivel, no hay problema. Pues eso se acabó hace medio milenio. Se acabó hace medio milenio. Hoy en día vas a sobrevivir compitiendo con las demás culturas, porque la cultura te convierte en una nueva especie. O sea, ya estamos hablando de otro tipo de clasificación. Ya trascendemos la clasificación biológica a convertirnos en una clasificación, o pasamos a una clasificación cultural. ¿Somos competitivos o no? Pero no tenemos la opción de no competir. Esa opción no existe. O nos hacemos competitivos o nos morimos de hambre. De hecho, hoy envié un artículo escrito sobre tengo que encontrar el estudio original de la OCDE, y dice el 40%, el 38.3, si me acuerdo bien, casi el 40% de los mexicanos no tienen bastante para comer. ¿Ve? No hay opciones. O sea, uno puede decir, tengo el derecho de creer lo que me dé la gana y tener la fe en la Virgen Guadalupe, ok, sí, por lo tanto tienes el derecho de morirte de hambre. Pero si quieres comer bien, si quieres tener un estado próspero, ¿okay? tienes que atreverte a aceptar que esas son estupideces y que te van a condenar al exterminio. Y no vamos a ir por el camino de los dinosaurios. ¿Okay? Porque ¿okay? No hay otra. Y alguien lo tiene que decir. Alguien que lo sabe, la capacidad de presentarlo, tiene que decirlo. Sí. Sí, en su expresión se ve clara la diferencia, o es esto, pero si en esta otra opción está la recompensa después por tener esa idea, pues se convierte en una opción viable. Ok, bien, si la gente va a aferrarse a mejor pobres y miserables, pero vamos a ir al cielo, Ese es el exacto. Bien, entonces que no se quejen, que se mueran de hambre calladitos. Que se mueran de hambre calladitos, que no se quejen de la corrupción de sus políticos, etcétera, simplemente que se callen. Pero aquí lo que tenemos serán culpables, ¿ves? Los americanos son culpables a su forma de ser. Los latinoamericanos han sido culpables por ser ignorantes, pero ahora hay que quitarles la tapa, ¿sí? Y mostrarles de lo que son culpables. O sea, si eres ignorante porque nadie te ha dicho, no eres culpable. Pero si te lo explican de una forma racional, te muestran con evidencia que tu forma de ser, que es causa y consecuencia del problema, entonces ya eres cómplice de esa culpabilidad. Entonces aquí se trata también de hacer a toda América culpable. A sacar a luz la culpabilidad de Estados Unidos de América y a hacer culpables, por lo tanto responsables al resto de la América, o sea, Latinoamérica, por su ignorancia, por lo que no sabía, pero ahora va a saber. ¿Sí? Y eso es Mandated Report para el tercer mundo dentro del primer mundo. Ahí está, sí, eso es, ¿no? Pero esto ya es otra versión, una adaptación cultural, ¿sí? Eso es. Ok.
Muchas gracias. A usted.